Listo, hola, buenas noches. Eh, Les agradezco por haberse conectado en este momento y tengo el gusto de presentar a nuestro ponente el día de hoy. Él es un máster internacional en prevención y readaptación deportiva, especialista en acupuntura y medicina tradicional oriental, fisioterapeuta de campo de atletas de alto rendimiento, especializado en deportes acrobáticos, aéreos y artísticos, terapeuta en masaje con más de 20 años de experiencia en 14 técnicas distintas. Él es el licenciado Mario Olea. Buenas noches, Mario. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, espero que platiquemos harto este día. Ojalá que tengamos una muy buena plática, que algunas de las dudas que tengan ustedes sobre la fisioterapia deportiva las podamos abordar. Vamos a ver qué onda con los procedimientos, cómo es la manera más factible, pues, del abordaje de lesiones deportivas, cuál es la incidencia y etcétera, ¿no? Entonces, también vayan formulando algunas de sus preguntas en cuanto al área deportiva y vamos a ver al final qué tanto podemos aclararlo, ¿no? Y qué tanto podemos aprender también. Yo, como les digo siempre, no les vengo a enseñar, yo vengo a compartirles y vengo también a que me compartan ustedes sus inquietudes y sus casos y sus cosas, ¿sí? Referente a lo que es fisioterapia deportiva. Como lo dijo Dulce, tengo un máster internacional como rehabilitador y readaptador deportivo. Esto me ha dado muchas herramientas para el avance, pues, y el progreso de los atletas que he tenido a bien atender, ¿verdad? Entonces, pues sin más, ¿empezamos o qué rollo, verdad? Así Por aquí es, Mario, tengo, todo tuyo. vale. Y bueno, como les digo, no les vengo yo a enseñar, les vengo yo a compartir, pues, muchos de los rubros dentro de la fisioterapia deportiva. Algunos de ellos están vinculados, pues, en la readaptación deportiva y sobre todo para llevar al atleta exactamente en el punto del retorno al juego, ¿no? En inglés se le llama return to play, y esto nos tiene que dar una idea muy globalizada, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo tenemos que estar personalizando, ¿sí? Me explico. La fisioterapia deportiva tiene que adaptarse exactamente a la necesidad que tiene el atleta en ese momento, ¿sí? De algunas otras ocasiones he estado platicando con bastantes fisios y colegas míos, amigos míos, y bueno, hemos tenido que compartir, pues, nuestras experiencias en tanto a la rehabilitación deportiva, en tanto a los procesos, pues, de lesiones y sobre todo cuáles son los factores, pues, que inciden o que dan al lugar la presencia de las lesiones, ¿no? Tenemos que ser muy incisivos en cuanto a que si yo tengo un atleta que va a competir, debemos de tenerlo al 100%, de recuperarlo al 100% y sobre todo prevenir cualquier tipo de lesión que él ya haya tenido presente, ¿no? Entonces, para que, pues, a bien no se nos haga muy crónico y esto. Y bueno, dentro de la fisioterapia deportiva, hay varios factores o varios puntos que debemos de tener muy en cuenta, ¿sí? Uno es, ¿qué deporte practica? La fisioterapia deportiva, como yo les había dicho en algunos otros webinars o en algunas otras pláticas que he tenido, el fisioterapeuta debe de conocer muy bien el deporte, ¿sí? Si yo
me quiero dedicar a deportes de pelota, por ejemplo, debo de conocer cómo es el deporte, qué es el deporte, para qué es, de qué se trata, cómo se juega, pues, cuál es su reglamento, cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Cómo es el terreno de juego, no sé, cada cuánto se reúne la asociación, si hay federaciones, etcétera, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, como les mencionaba al principio, es englobar el deporte en conjunto, pues, y de ahí sacar las particularidades para ver cuáles son los factores que se pueden presentar en una disciplina, ¿sí? Porque no sería lo mismo si yo tengo un basquetbolista que juega casi siempre en duela, a un basquetbolista que de pronto suele jugar al aire libre, ¿sí? Y aunque sea una misma lesión, la mecánica muy probablemente no es lo mismo y obviamente los procesos de recuperación no van a ser los mismos, aunque sea una misma lesión, ¿sí? Aunque esté clasificado dentro de un parámetro. Entonces, si ese basquetbolista me está presentando un esguince de segundo grado, bueno, los libros nos dicen, para tratamientos de esguince de segundo grado, le vas a poner esto, vamos a combinar esto, vamos a usar, no sé, termoterapia, crioterapia, etcétera, ¿no? Vamos a combinar una serie de elementos para poder sacarlo de ahí. Pero, ¿qué tal que eso no le está funcionando al atleta que juega en duela? Pero al atleta que juega al aire libre sí le funciona. ¿Por qué pasó esto? Entonces, tenemos que ser como muy críticos y muy observadores, que a veces lo que nos dice el libro no siempre se adapta al atleta, o sea, no siempre se adapta a la vida real, ¿no? Entonces, hay que precisamente adaptar a lo que nosotros conocemos sobre teoría, sobre la información impresa, sobre estudios, etcétera, adaptarlo al atleta y ver cómo nos está funcionando, ver qué tal nos va a servir para sacarlo adelante. Muchas de esos factores a veces no los tenemos en cuenta y a veces o los tomamos como muy a la ligera, ¿no? Nos quedamos con que, pues el diagnóstico es tal, y a la hora de que nosotros hacemos un diagnóstico funcional, recordemos que nosotros como oficios, una cosa es lo que valora el trauma, valora el médico deportivo, etcétera, pero a la hora de que a lo mejor a nosotros nos llega ya, muy probablemente ya es una condición diferente o distinta, o vemos algo más, algo extra, que a lo mejor el trauma o el médico deportivo no logró identificar o no logró ver, ¿sí? Muy probablemente las indicaciones que el médico nos dice, a lo mejor les dice, bueno, pues ponle electroestimulación a tal, fulana a tal corriente, por tantos días, tantos minutos, etcétera. Pero si vemos que no progresa, que si no avanza, etcétera, yo creo que debemos de tener esa iniciativa para poder cambiar este protocolo y adaptarlo pues a lo que nosotros nos está presentando, ¿sí? No tanto como una rebeldía pues a lo que el médico nos está diciendo, pero sí nosotros tenemos ese conocimiento y nosotros tenemos el paciente ahí y nosotros estamos viendo cómo progresa, cómo avanza, si no avanza, entonces realmente se vuelve un paradigma pues en todo el entorno del mismo atleta, ¿no? Y de pronto va a decir, uy, es que el médico me dijo que reposo por tantos meses y no sé qué tanto, y se tira el drama y ya no voy a volver a jugar en la vida y no sé qué. Y si le ponemos propioceptivos, ¡pum!, avanza un montón, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta, pues que la fisioterapia deportiva sí es para todos, pero en realidad no todo es para todos y no a todos les funciona lo mismo. Tenemos que adaptarlo, tenemos que ver qué es lo que le sirve al atleta y qué es lo que no le va a servir al atleta, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en los procesos de readaptación, ver, yo les acabo de decir, o sea, conocer la disciplina. ¿Cuáles son los gestos deportivos de esa disciplina y cuáles serían como los movimientos accesorios que vamos a incluir sobre la rutina de
reacondicionamiento y de readaptación, ¿sí? Recordemos que en fisioterapia deportiva hay 3 fases, pues, de esta recuperación de las lesiones, que es la rehabilitación, el reacondicionamiento y la readaptación. Entonces, estas fases ya condensadas, pues, nos van a dar como un proceso que debemos de llevar y de respetar de acuerdo a lo que el atleta está avanzando o quizá retrocediendo, ¿no? Muchas veces tenemos un atleta que quizá en su lesión de rodilla nos dice, oye, pues es que me truena mucho, ya no me duele, pero pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿se me va a caer? ¿Me la vas a amputar? ¿O qué rollo, no? Me pongo una rodillera, etcétera, ¿no? Y aparecen así como un montón de sugerencias y un bombardeo de ideas que, pues a lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? Y a lo mejor no le va a funcionar y no le va a servir para nada. Y a lo contrario, puede ser que hasta perjudique, ¿no? Bueno, debemos de ser muy inteligentes observadores para poder asignar o para poder sugerir el procedimiento que vamos a hacer con él, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy personalizados en cada uno de los procesos y en cada uno de los seguimientos. Entonces, parte les digo, de la fisioterapia deportiva es conocer las disciplinas y no es lo mismo, por ejemplo, aunque similares las disciplinas, el rugby y el fútbol americano pueden presentar casi el mismo tipo de lesión, pero resulta que el rugby no tiene tanta incidencia en microtraumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Pero el fútbol americano sí. Entonces, ¿cómo es esto posible si los de fútbol americano están usando mucho casco y los de rugby, pues no? ¿Sí? Simplemente es la técnica. O sea, el deporte en sí, por la diferencia, por los campos, por su reglamento, etcétera, también tiene mucho que ver en la incidencia de las lesiones. Pues tenemos que ser como muy inteligentes y muy claros cuál es la idea que yo tengo que abordar con esa disciplina, ¿no? Yo les sugeriría como fisioterapeutas deportivos que se especialicen, o sea, si van a dedicarse a esta área del deporte, especialícense en voleibol, especialícense en básquetbol, especialícense en un deporte, 2, 3 deportes, y en ese nicho desarrollense, porque nos hacen falta más fisios especializados. La verdad es una batalla que de repente solemos tomar de un montón de deportes y a lo mejor no rehabilitamos al 100% a todos, porque quizás se nos fueron detalles y, en fin, ¿no? Son pautas que debemos de tener como muy en cuenta. Pero, en fin, es un comentario que yo les hago y es una sugerencia que yo les digo, ¿no? Pero bueno, la forma de valorar una lesión deportiva es, uno, presencial y virtual. Ahora con la cuestión de COVID, las sesiones pueden desarrollarse de manera virtual. Sí se puede, sí hay formas de trabajar. Luego vamos a pensar así como que, bueno, ¿y qué? ¿Se va a poner electrodos él solo? Puede hacerlo si nosotros le asesoramos cómo hacerlo, ¿sí? Si tiene el equipo, si tiene la capacidad, si tiene como los elementos para hacerlo, bueno, pues hay que sugerirle y hay que hacerlo, ¿no? La terapia virtual ha sido una herramienta ahorita en épocas de pandemia, en épocas de confinamiento, y sí, hay muchos que de repente te pueden decir, bueno, ¿y qué? Pues me vas a dar masaje por internet o vas a traspasar las manos por el wifi, ¿no? Pues no es tanto así, pero le podemos sugerir, ¿sabes qué? Te vas a dar un automasaje de esta forma y le vas a dar así y le vas a dar así, o sea, pues podemos orientar para que hagan las cosas de manera casi igual que si estuvieran en nuestro consultorio. Pues sí lo podemos trabajar y sí lo podemos hacer. La cuestión presencial, por ejemplo, necesitamos ser muy objetivos en cuanto a la valoración. Tomar en cuenta el diagnóstico médico, eso es muy, muy importante, pero también hacernos de nuestro propio diagnóstico. Quiere decir que nuestro criterio y nuestra visión
nos tiene que dar todavía una mayor gama de herramientas, una mayor gama de posibilidades para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, yo siento que podemos desarrollar muchas cosas, no nada más con un solo paciente, sino con varios pacientes y poder decir, ok, con este me funcionó tal ejercicio para recuperación de manguito rotador, vamos, lo voy a intentar con este otro que a lo mejor trae síndrome de hombro doloroso y pum, a lo mejor me sirve o no me sirvió, vamos a cambiar de estrategia, ¿sí? Entonces, la fisioterapia deportiva es tan dinámica y es tan apasionante que nos da toda esa, ese arsenal, pues, de opciones, ¿sí? Como les digo, vayan a hacer, vayan haciendo formulando sus preguntas para casi al final de la plática poderlas despejar. Uno de los temas que se han venido polemizando mucho también es el uso de la termoterapia, que si el calor sirve, que si el frío, que si no, que si los contrastes, que si las tinas con hielo, que parecen gansitos en congelador y que no sé qué. O sea, hay que parar tanta polémica y hay que ver si las herramientas realmente nos van a funcionar a los atletas que estamos atendiendo. Si no nos van a funcionar, pues no las usamos y ya, punto. Yo yo no omito ninguna técnica, como me hicieron el favor de presentarme al principio, pues sí, tengo conocimiento de la medicina tradicional oriental, específicamente la medicina china y la medicina coreana. Entonces, son técnicas milenarias que se pueden adaptar y que se pueden llegar a construir o llegar a complementar el tratamiento. No son tratamientos únicos. Por ejemplo, también hay mucha polémica en el uso de las ventosas dentro de la fisioterapia deportiva. Pues, quien quiera usarlas, úsalas. Y si no las quieres usar, pues no las uses y punto. O sea, no hay que entrar en esa polémica porque realmente son herramientas que a lo mejor a algunos sí les funcionan. Aquí en fisioterapia no hay nada, ¿cómo se dice? No hay nada contundente. Todo sigue en investigación, todo sigue en base a la evidencia, todo sigue en estudio, todo sigue en este conocimiento diario y en este estar compartiendo, ¿no? Entonces, por eso yo no les vengo ni a imponer ideas, ni a enseñarles de que, ¿sabes qué? Para rehabilitar ese tobillo, tienes que hacer esto porque, no sé, Mark Dutton lo dice en su libro de fisioterapia para fisioterapeutas, ¿no? O Thomas Pfeiffer dice en su libro que para esguince de tobillo lo tienes que enyesar, ¿no? O sea, son criterios que debemos de estarnos armando, que debemos de estar aprendiendo conforme nos vamos haciendo de esta experiencia, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de compartir y complementar todo esto que nos está invadiendo de información, porque en realidad es mucha la información que tenemos en esta área de la salud. De verdad, es un mundo de conocimiento que realmente no terminamos de saber, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos la cuestión de las aparatologías. Muchas de las corrientes eléctricas de electroestimulación, pues, a veces no son bien utilizadas o a veces no son tan servibles, ¿no? Y hay edificios que lo primero que hacemos es, pues te duele aquí, electrodos. Pues te duele acá, electrodos. Pues no sientes, electrodos, ¿sí? Entonces, en vez de promover el movimiento, en vez de hacer un movimiento natural, vemos cómo manejar el dolor de otra forma, etcétera, y complementarlo con electrodos, ¿sí? Entonces, que nuestras herramientas sean tantas que el paciente se sienta como muy, muy, muy atendido y abrumadoramente querido. O sea, acuérdense que nosotros también somos un mecanismo para que la gente se sienta bien. O sea, no nada más es, me duele aquí, oiga, denme masajito, ¿no? Lo típico de todo el mundo. Soy fisio, mucho gusto, ¿me masajeas? Uy, jole, es como tirarnos una pedrada, ¿no? Entonces, debemos también nosotros cambiar ese concepto del fisioterapeuta y sobre todo en el deporte, ¿no?
de que de repente estás atendiendo acá al atleta y luego llega su tío, ¿no? Oiga, pues es que yo también, a mí me duele la rodilla cuando hago así, y pues ya no le haga así, son 300 pesos, y pues ya, ¿no? Entonces, es que yo hice mucho tiempo fútbol y pues me tronaron y fui con don Panchito y me puso pomada de la vaca contenta y pues ya ando al 100, ando al 100 y el señor acá con una fibrosis en el ligamento cruzado anterior, ¿no? Que tú dices, válgame el cielo. En fin, o sea, la fisioterapia deportiva es tan padre, es tan emocionante que, como les digo, a pesar de que hay mucha mucha tela de dónde cortar, de verdad se sigue aprendiendo diario, se sigue aprendiendo diario. Y es un conocimiento tan vasto, tan amplio, que bueno, pues son 9 ramas de la fisioterapia y esta es la que más nos apasiona. ¿Por qué no la desarrollamos más? ¿Por qué no la especializamos más? ¿Sí? Yo me fui, ahora lo voy a mencionar, yo me fui especializando en deportes acrobáticos y artísticos. Entonces, trabajo mucho con gente de circo, trabajo mucho con gimnastas, trabajo mucho con bailarines, ¿sí? Son mi nicho ahorita. Digo, atiendo de todo. De repente, por aquí ay, es que mi abuelita se cayó. Pues sí la atiendo, sí la valoro, pero pues la tengo que derivar porque la neta, yo en viejitos no le sé nada, ¿sí? Así que pues los mando con el fisio geriátrico. Y de repente me traen a los niños, ay, es que al niño se le dobló la manita. Pues qué padre, ¿no? O sea, si lo valoro y todo, y vamos con el fisio pediátrico. O sea, también hay que ser como muy, muy inteligentes de saber derivar esos casos, ¿no? O sea, no todos podemos hacerlo todo. Y no siempre vamos a poder atenderlos a todos, ¿sí? Por eso les recalco mucho, hay que ser como muy especializados en nuestra área y ser bien, bien, bien celosos, así de, ¿sabes qué? O sea, sí entiendo que tu lesión de rodilla, esto y lo otro, pero me especializo en este deporte y ahí te encajonas y ahí vas a tener ese nicho y ahí vas a jalar mucho más gente porque te vas a volver como muy exclusivo, ¿sí? Entonces, yo les sugiero pues que vayan viendo cuáles son como los campos en los que nos podemos desarrollar, los deportes en los que nos podemos ampliar y sobre todo que seamos un poquito menos, ¿cómo se llama? Menos separados, ¿sí? Podemos compartir un montón de cosas de lo que a lo mejor, no sé, a Vero, a Sergio, a Eric, no sé, a Karina, a Elizabeth, a Daniel, le puede funcionar y que a lo mejor yo no lo tomé en cuenta. Entonces, oye, fulano, oye, mija, oye esto, oye, colega, fíjate que tengo un caso así. ¿Qué harías en tú qué me sugieres? ¿O qué me falta? ¿O qué me sobra? ¿O tú cómo lo ves? O sea, es intercambio rico, pues, de información en vez de atacarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, la cosa, pues, es que en fisioterapia deportiva tenemos que ser muy, así como nos apasiona el fútbol de que le van a la América, a la Chivas, yo le voy al Atlas a mucha honra, aunque ganen, le voy al Atlas. Entonces, con esa misma pasión yo chambeo, la neta. Y a mí me gusta mucho, pues, que me compartan sus cosas, ¿sí? De decir, oye, ¿sabes qué? Con los ejercicios propioceptivos en superficies inestables, mi paciente progresó en 4 sesiones. A ver, pues, ¿cómo le hiciste, no? Pues mira, lo puse aquí, lo puse acá, lo puse a brincar como rana y caer en las pelotas y en la bosu, etcétera, ¿no? Órale, pues déjame, te copio esa técnica y te digo cómo va mi paciente, ¿no? O sea, esa onda a mí me gusta muchísimo, ¿no? De saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y cómo lo hacemos para a lo mejor no robarnos pues lo que sabe el otro, sino de decir, mira, mi colega, de hecho tengo una colega en otro estado y me dice, oye, fíjate que tengo un gimnasta que desafortunadamente cayó de espalda y está presentando parálisis de la mitad del cuerpo. Entonces, muchas veces los pronósticos fueron muy
desalentadores. Le estoy hablando que al principio de año estuvo practicando algunas vueltas, algunas piruetas, y creo que fue en un volapié, agarró demasiada velocidad y cayó de pura espalda y sonó, de hecho, cómo crujió la articulación y parece que es un pellizcamiento. Bueno, uno de los neurólogos que lo checó le dijo, ¿sabes qué? Es muy probable que no vuelvas a caminar. Vamos a usar un corsé de esto y lo otro, acá y allá, y tal, ¿no? Entonces, alguien por ahí le dice, oye, pues ve con la fisioterapeuta fulana de tal, ¿no? Y ya van con ella y le dice, oye, fíjate que el médico pues me dijo que pues ya voy a estar así, que pues me olvide de usar las piernas y que ya no me van a servir y ya no voy a volver a entrenar y que no sé qué, ¿no? Y le digo, si supieras cuánto gimnasta hay que no se puede, que no puede mover un brazo, que no puede mover una pierna, bailarines que están en muletas y que tienen una parálisis cerebral y que bailan, o sea, si supieran todo eso, en realidad no tendrían por qué coartarle la vida deportiva a un atleta cuando tiene una situación así, al contrario, pues va a tener que trabajarle mucho, ¿sí? Por ahí hay un atleta en circo, se dedica a los straps. Los straps son unas cintas suspendidas del cielo de un cable, pues. Son dos cintas en donde pues, hacen acrobacias y donde la mayoría de los movimientos o de las ejecuciones se hacen con los hombros. Entonces se enrollan sobre la misma banda, se desenrollan, hacen diferentes figuras, etc. Este atleta sufre una caída precisamente de que una de las cintas se zafa, se rompe y cae de cervicales, quedó cuadrapléjico. Ahorita, a 2 años de su recuperación, ya está caminando. No me lo van a creer, pero ya está caminando. O sea, es un trabajo arduo, es una cuestión también de voluntad, pero el trabajo del fisioterapeuta deportivo es clave para que un atleta regrese a su disciplina lo más pronto posible, aunque las circunstancias de este hombre no fueron las mejores y los pronósticos no fueron los mejores también, pues va progresando. De regreso al gimnasta de este chico, hace 3 semanas acabo de recibir un mensaje y me dice, oye, fíjate que mi paciente va así, le estoy poniendo ondas Travers, le estoy poniendo galvánica, le estoy poniendo esto y vamos a estar haciendo Bobat, vamos a hacer técnica Kabat y técnicas de neurodinamia, ¿no? No saben el gusto que me da porque me mandó el primer video donde en absoluto mueve la pierna, en absoluto. Y en un segundo video, de verdad no recuerdo a cuántas semanas, creo que fueron a 4 o 5 semanas, la pierna, aunque temblando, se movía, o sea, ya tenía ese estímulo. O sea, quiere decir que hay una reconexión nerviosa y eso lo podemos lograr nosotros, ¿sí? Entonces, quiere decir que ese atleta, con una buena atención, con un poquito de paciencia y sobre todo de no ser tan gachos de decirle, no, pues ya te vas a quedar así, mi chavo, ¿no? Entonces, ahora sí como los que andan pidiendo dinero, cárgate con tu bolsita con orines porque ya no va a haber de otra. Entonces, tenemos que, dime, ¿qué ahora qué? Tenemos una pregunta de David. Dice, ¿cómo se clasifican las lesiones deportivas? Y arriba el Atlas. Ay, eso dijo todo. David. Eso es todo. Está bien. O si quieres. Bueno, te digo, si no sales, tú no. Dentro de la clasificación está, ¿cómo les explico? Para poder clasificar las lesiones hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, los factores intrínsecos y extrínsecos para que se presenten estas lesiones. A partir de ahí hay un criterio que se va a tomar para poder hacerlo y para poder encajonarlo, ¿sí? Entonces, todo va a partir de esto. Una lesión deportiva puede ser aguda, puede ser subaguda, puede ser crónica, ¿sí? Entonces,
vamos a ver en qué estadio se encuentra esa lesión para poderla abordar, ¿vale? Entonces, esa es su clasificación, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Échenle, échenle. Ahorita que estoy Bueno, de vuelta. profe, buenas noches, profe. Dime. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? ¿me escucha? Es que la... Ah, Hola, 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 hola. sí, sí, escucho. Ok, bueno, yo soy aquí, médico traumatólogo, pero tomé pues bueno, la carrera de fisioterapia. Ah, qué padre. Me llevó muchos años, sí, ya tengo como casi 39 años, pero Qué padre. yo en es muy, muy importante, bueno, en una exposición que hice en la UVM, Sí. tenía una confrontación con los fisioterapeutas. ¿En qué cuestión? De que no era importante para ellos saber el tipo de material quirúrgico que se iba a implementar en diverso tipo de lesiones. Entonces yo les decía que sí, ¿sí? Para saber los tiempos de carga, los tiempos de recuperación, para saber cómo rehabilitar al paciente. ¿Usted qué opina? Ellos me decían que no era tan importante, ¿no? Yo les decía que sí. Entonces, bueno, ¿usted qué opina? Y pues muchísimas gracias por este simposio. No, de nada, mujer, de nada, de nada. Mira, te puedo decir que como respondemos nosotros los oficios, depende. Te voy a explicar por qué. Bueno, Depende mucho. déjeme decirle, porque yo también, aparte de ser médico Sí. traumatólogo, pues también soy fisio, ¿no? Entonces, Ah, bien, bien, pues, bien. No, no. Es que, mira, va a depender mucho. Realmente la cuestión de las técnicas quirúrgicas y todo eso, podemos conocerlas, pero a lo mejor no dominarlas, ¿sí? En realidad es una información que pudiese complementar nuestro haber, ¿no? Pero en realidad no es algo tan importante, o sea, no por demeritarlo, pero sí debemos de tener en cuenta, más que la técnica quirúrgica, más que el material utilizado, qué rango de movilidad tiene. Si yo, por ejemplo, con una placa en, no sé, tibia y peroné, me está restando flexibilidad al empeine, al tobillo, entonces tengo que poner ejercicios para que me dé su rango máximo, a pesar de, ¿sí? Entonces, realmente, sí entiendo tu pregunta y entiendo por dónde vas, pero en realidad yo siento que el fisioterapeuta debe tener ese conocimiento, pero puede no saberlo, ¿sí? A lo mejor puede decir, bueno, es un paciente con una prótesis de rodilla, etcétera, etcétera, vamos a rehabilitarlo con tal, ¿no? Porque a lo mejor es una persona ya de avanzada edad, pero que sigue activo físicamente, está en una categoría máster, no sé, te puedo hablar, no sé, de un triatleta, por ejemplo, que pudiese darse el caso de un atleta con prótesis. Y bueno, ver no tanto qué técnica tiene, o sea, qué técnica quirúrgica tiene, qué materiales fueron los que usaron. O sea, realmente es una cuestión que, como te digo, sí podemos saberla, pero también podemos no saberla. O sea, no es tan necesario para mí, o sea, en mi área, porque me ha tocado, pues, por ejemplo, atletas con placas en tibia y peroné, con placas en fémur, con, no sé, pacientes instrumentados en columna vertebral, pacientes instrumentados o con prótesis o injertos en cervicales o en lumbares, etcétera. No es tanto para mí, no importa para mí tanto qué le pusieron o qué le hicieron, cuál fue la técnica, ¿sí? Sino más bien qué rango de movimiento tiene a partir de que llega conmigo.
Y a partir de que llega conmigo, entonces sí empezamos un proceso de recuperación, ¿sí? Porque el trabajo del trauma ya está hecho. Mi trabajo es fisio, o sea, mi trabajo ya es sacarlo de ese proceso, porque ya tuvo su recuperación, ya tuvo su proceso de cicatrización, ya tuvo ¿cómo se llama? Una recuperación postquirúrgica propia, pues. Y ahora lo que sigue es un proceso de rehabilitación para después reacondicionarlo. O sea, primero es el proceso de rehabilitar el movimiento, después de reacondicionar ese movimiento a su nuevo estado y después readaptar ese movimiento a su forma de vida y a su disciplina. Eso es lo que más me importaría antes de yo saber qué técnica utilizaron en ese paciente. O sea, es uno que, ¿cómo se llama? Es algo que no, bueno, para mí, para Mario Lea, no es tan importante. Sí, de repente me pueden llegar pacientes que a lo mejor tuvieron una luxación completa de tobillo y que le tuvieron que poner alguna instrumentación, alguna placa sobre maleolos, etcétera. Y eso es lo que a mí me interesaría en cuanto a la flexión y la ¿cómo se llama? En cuanto a la flexoextensión del tobillo, nada más. O sea, a lo mejor tiene limitaciones en la rotación, en la inversión, en la eversión, etcétera, pero es a donde yo debo de trabajar. O sea, mi área es recuperarlo, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta todo esto. Lilian dice, ¿hasta qué punto el fisio deportivo debe trabajar con el deportista para no acaparar? Bueno, ahí te va. El fisio trabaja junto con el entrenador, el atleta y el médico si lo hay. A veces el presupuesto de algunas instituciones no da para pagar ni el médico ni el fisio. Y a veces el entrenador se la rifa, ¿no? O pregunta al fisio, oye, pues, ¿qué le hago? ¿Qué le unto? Ahí tengo marihuanol, ¿le pongo cuánto? ¿O qué, no? Le pongo una venda de esas ya más vieja que mi abuela. Ay, que en paz descanse, pero son unas vendas que ya parecen gasas, las desgraciadas, y ahí están vendados los pobres, ¿no? El trabajo del fisioterapeuta deportivo debe estar en esa triada, ¿sí? Entrenador, atleta, fisio, ¿sí? Y si completamos el cuadro, si hay posibilidad, el médico, el fisio, el entrenador y el atleta. Y si hay todavía más presupuesto, como lo hay con el alto rendimiento, el nutriólogo, el médico, el fisio, el entrenador y el atleta. Cada quien hace su chamba. El entrenador va a preguntar, ¿cuándo me lo tienes listo? ¿Cuándo me lo tienes listo? ¿Cuándo puede jugar? ¿Cuándo lo puedo meter cómo va el músculo? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, ¿no? Entonces, el fisio va a estar con el entrenador. ¿Sabes qué? Puede correr tanto. Puede hacer esto. No va a estar en reposo activo, ¿sí? Entonces, eso es en lo que nosotros debemos de estar como muy incisivos, muy atentos y muy no tan acaparadores de la chamba de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como fisio, yo soy egresado de Cultura Física y Deportes. Entonces, mi área de especialidad es la fisioterapia y la rehabilitación deportiva. Pero no por eso, no por mi carrera, me creo entrenador. Yo de entrenamiento sí sé, pero no lo domino. O sea, necesito saberlo porque la fisioterapia deportiva necesita saber en qué fase de entrenamiento y en qué fase del macrociclo se encuentra ese atleta para poder determinar qué ejercicios les voy a poner, ¿sí? Y en qué estadio y en qué proceso tengo que estarlo atendiendo, ¿sí? Si lo voy a rehabilitar o me paso el salto me paso esa fase y me voy directamente al recondicionamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, sí hay casos así, pero la neta, cada uno de nosotros, pues, tiene su chamba muy en específico. Y en realidad no hay necesidad de acaparar la chamba del otro, porque es distinta, es completamente diferente lo que hace uno y lo que hace otro, ¿va? Profe, buenas. Otra vez, Tanaka. Espérame, déjame contestarle a Juan. Sí, claro. Dice que si importa el tipo de material, no es igual en la fractura de fémur, tratada con un clavo intramedular.
Es que es lo que digo, está instrumentado, punto. Sí, pero para mí, ¿qué me importa? Que patee el balón bien, que corra bien, que salte bien, ¿sí? Entonces, yo tomo en cuenta esto que me estás tú poniendo, Juan. Yo tomo en cuenta esto, pero a partir de esa técnica yo tengo que trabajar, ¿va? Porque lo que al atleta le importa es jugar. A él le vale qué le pusieron, si le pusiste alcayatas o los clavos de Cristo. No le importa. Lo que importa es jugar. Lo que importa es regresar a la cancha, ¿va? Y lo que me importa a mí es verlo jugar y verlo en la cancha, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? O sea, vuelvo a lo que había comentado. No demeritemos el trabajo del trauma, no demeritemos el trabajo del médico del deporte. Sí es distinto la cuestión de las técnicas quirúrgicas, claro, pero lo que me va a importar a mí es, por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, la fractura de fémur. Si es una técnica u otra, ¿qué limitación de movimiento me está dando? ¿Sí? Porque obviamente, si a una abducción de la pierna me la va a dejar en 10, 20, 30 grados menor a lo normal o menor a lo que estamos nosotros valorando goniométricamente, ese va a ser su límite, ¿sí? Y lo tenemos que trabajar para que esos grados que puede llegar a ser, los mantenga, los sostenga y los fortalezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabajan los los paralímpicos? Los paralímpicos así trabajan con base a lo que ellos tienen, a lo que ellos están presentando, ¿sí? No se limitan en eso, o sea, hay nadadores que no tienen brazos, ¿y qué hacen? Con el torso, papá, dale, 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 se mueve. Entonces, eso es lo que al fisio deportivo le tiene que interesar más, ¿no? En cómo voy a hacer que a pesar de lo que tiene y con lo que tiene y por donde pasó, por todo el proceso que pasó, cómo lo voy a aventar a las canchas, cómo lo voy a aventar a la alberca, etcétera, ¿sí? ¿Vale? Dice Lucero, ¿de qué forma se puede sensibilizar a los deportistas en general a tener cuidado de sus lesiones? Mira, Lucero, la neta, yo tengo 18 años en esta área de la fisioterapia. Tengo 30 años como masajista profesional y tengo 18 años como fisioterapeuta. Es difícil, la neta es difícil, y más con una cultura de mexicanos que tenemos con la cero prevención, ¿sí? Un ejemplo muy claro, te están diciendo, ponte el cubrebocas, quédate en casa, te vas a enfermar. Ahí vamos al camioncito sin cubrebocas, no me quedo en casa, me estoy reuniendo con mis compas. En esos puntos es muy difícil cambiar la ideología de todo un pueblo, ¿sí? Sí se puede lograr a manera de que tú le hagas ver en cómo puede ser una lesión tan grave que lo deje fuera de lo que está entrenando, ¿sí? Entonces, muy probablemente por ahí le puedas llegar. Es difícil, como les digo, no hay una cultura de concientización, de prevención, de nada, ¿no? Entonces, es más, si hubiera una cultura de prevención, no hubiera tanto diabético, ¿sí? No hubiera tanto hipertenso, ¿sí? No hubiera tanto fumador. Entonces, es una cuestión cultural difícil de erradicar, pero que podemos llegar sobre la misma disciplina. De decir, ¿sabes qué? Si quieres seguir bailando, tenemos que hacer esto, debemos de trabajar de tal forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te va a evitar a que si, por ejemplo, se te presenta una lesión de la rodilla, puedas seguir bailando, puedas seguir danzando, ¿va? Entonces, no hay una forma ideal, no hay una mejor forma, no hay una clave,
simplemente háblales derecho, háblales directo. A veces ser rudo es lo más suave que puedes hacer por él, la neta, ¿eh? Yo a los pacientes cuando me llegan con un tobillo lesionado, oye, es que me lastimé el tobillo, amputación, ya, deja de batallar, ya sin pie, total, ya te va a dejar de lo de, pero me voy a quedar sin pie, pues vas a quedar sin dolor, ¿no? Entonces, es como entre bromeando y todo, hacerles entender cómo tiene que cuidarse y que debe de ser muy atento en cuanto a escuchar a su propio cuerpo, ¿no? Porque muchos atletas también, incluso hay atletas de alto rendimiento que en realidad no saben escuchar a su cuerpo y que sobrecargan a su organismo a unos ritmos de entrenamiento súper fuertes y que a lo mejor el entrenador que tienen no tiene ese conocimiento de dónde llevarlos y cómo llevarlos, ¿va? Pero pues yo siento que es más bien decirles de forma muy directa, de forma muy concreta, qué es lo que puede pasar y qué es lo que tienen que hacer para estarlo previniendo solamente, ¿sí? Entonces, una de las formas que yo les digo, calienta bien. El atleta mexicano es muy dado a no calentar. El atleta mexicano es de aquí muevo los hombritos para atrás, para adelante, esto y lo otro, muevo mi cabeza y círculos para allá, ya estoy caliente, vámonos. 15 canastas me voy a aventar en la cascarita de tercias. No, o sea, ¿sale? Entonces, eso es lo que debemos de saber en cuanto a, por eso les decía, hay que conocer la disciplina, como saber en qué puntos son los más débiles para poder identificar qué sería como lo más importante en esa disciplina y poderla prevenir, ¿vale? Y quedarnos sin chamba, al rato vamos a vender Betterware o cosas así. David, ¿considera el sobreentrenamiento causa sin duda alguna el sobreentrenamiento es una de las, ¿cómo te digo? Es algo que me ha dado muchísimo trabajo, porque de repente son, y le voy a echar tierra a los crossfiteros, sorry por si alguno es crossfitero de aquí, pero de repente son muy intensos de que, tú puedas más, ándale, métele 20 libras y una sentadilla, ya llevas 348, llega a las 800, tú puedes, y que no se quede en un minuto, y está el otro ya sin piernas y sin rodillas, y tú, ok, 3 meses de chamba, me vendrían bien, ajusto para el enganche del coche, los regalos de Navidad de los niños y así, ¿no? Pero pues no se trata de eso, ¿sí? Sí, el sobreentrenamiento es una de las causas más constantes de lesiones en atletas, ¿no? Sobre todo en atletas no de niveles profesionales, sino de niveles semi-pro y amateurs. ¿Qué tipos de tratamiento? Me dice Kenia. ¿Qué tipo de tratamiento sería el adecuado para un mejor resultado? ¿Qué tipo de ejercicios podríamos ok. Tratamiento adecuado, vuelvo a lo que había comentado al principio. El atleta se tiene que, más bien, la fisioterapia se tiene que adaptar al atleta. O sea, los métodos que nosotros conozcamos los tenemos que adaptar según lo que tiene el atleta, según lo que tiene diagnosticado, según lo que podemos nosotros observar con la valoración. Si es una valoración virtual, hay que decirle, a ver, haz este movimiento, duele, haz esto otro, duele, haz esto otro, duele, ¿sí? Entonces, a partir de ahí... marcar por internet? Sí. A partir de ahí podemos decidir si hay una... ¿Qué es eso? A partir de ahí ya podemos tomar la decisión de qué o no hacer, ¿sí? Aquí no hay, como les digo, la fisioterapia está avanzando día con día, está creciendo día con día. Los invito a que vean revistas o journals internacionales de actualizaciones, etcétera, en materia deportiva. De hecho, ahora con la cuestión de la pandemia, hay muchos estudios acerca del cubrebocas, del uso del cubrebocas en el deporte.
porque había algunos deportistas que decían, no, es que me ahogo y la insuficiencia de oxígeno y que el rendimiento y que no sé qué, que no pasa nada, ¿sí? Como el del meme aquel el chofercito, no pasa nada, oiga, no pasa nada, es el mismo aporte de oxígeno con y sin cubrebocas. Lo que sí hay es un aumento de dióxido de carbono por la exhalación, pero no se queda atrapado en ese espacio pequeño, se escapa, porque es un gas, ¿sí? Lo que sí no hay, o lo que sí se elimina con el uso de cubrebocas, son los aerosoles, ¿sí? Y estos aerosoles se disminuyen en cierto porcentaje, ¿va? Entonces, no hay como como les digo, no hay como un decir, ay, ponle TENS con su compresita caliente 15 días y ya, tan se acabó, ya se alivió. No hay eso. Acuérdense que los atletas y los pacientes no son recetas de cocina, ¿sí? No es de ponle 15 minutos de esto, ponle 20 minutos de acá y lo metes al hornito y ya se esponja sabroso. No hay eso. Alguien, y ya lo tuve yo aquí, alguien es alérgico al calor. No le puedo poner compresa caliente, pero sí le puedo poner otras cosas, otros aparatos que le pueden funcionar casi igual, ¿sí? Hay gente que es muy sensible al ultrasonido. No hay que usar ultrasonido, entonces, ahí se comprueba que el ultrasonido sí tiene efectos, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, el infrarrojo no lo aguanta, no lo soporta. Se siente como chicharrón de carnicería. Quítaselo, deja de usarlo, ponle otra cosa, ponlo al sol si quieres, pero usa otra cosa. Hay que ser imaginativos, inventivos, hay que ser muy dinámicos como los deportes mismos, ¿verdad? Entonces, no hay un tratamiento en sí adecuado como para que te dé el mejor resultado. Es más bien, ¿qué tanta capacidad tienes de valorarlo, de verlo, para poder sacarlo justo antes de que se lesionara? ¿Va? ¿Sí? El tipo de ejercicios que podríamos implementar en lesiones, hay muchísimos, hay muchísimos. Muchos ejercicios de readaptación están basados también en variaciones de ejercicios de propiocepción, en ejercicios de neurodinamia, en ejercicios, ¿cómo se llama?, de coordinación. Entonces, habría que ver el caso para saber qué técnicas de ejercicios vamos a utilizar con eso, Kenia. David, los entrenadores licenciados salen con conocimiento de tratar lesiones porque están más en contacto con el atleta. Sí, también. O sea, tenemos que complementar algunas cosas, les soy sincero. Sí, tenemos que estudiar algunas otras áreas de la salud. Realmente el término fisioterapeuta es exclusivo para los que estudian fisioterapia, pero nosotros nos desarrollamos en el área deportiva. O sea, Mario Olea, por ejemplo, no ve un chiquillo teletón, o sea, yo no sé neuro, ¿sí? Ahí sí me declaro incompetente, ¿va? Pero póngame un atleta y muy probablemente lo pueda sacar, ¿no? Entonces, esa es mi área y no sé de otra área, ¿vale? ¿Podría anexarse el licenciado en quiropráctica? Acuérdense que la quiropráctica todavía está como en un concepto demasiado empírico. No hay como tanta fundamentación, etcétera. Digo, hay mucho soporte, hay investigaciones, pero aún la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no reconocen a esta técnica como una técnica profesional, o sea, perdón, como una técnica licenciada, sino como una técnica profesional nada más, o sea, y que le deja el rubro de darles la clasificación de ya sea licenciados o técnicos a cada país, ¿no? Ya es responsabilidad de cada cosa. Yo siento, o sea, yo como les dije al principio, aquí no se excluye a nadie, aquí es muy inclusivo, podemos aceptar de todas las carreras, de todas las ramas, de todos los conocimientos. El chiste es de que yo no lo voy a atacar porque a lo mejor su sistema no me convence, ¿sí? Pero quizá a algunos pacientes les funcione más eso, la quiropráctica, la osteopatía, la manipulación cervicovertebral,
no sé, hay muchas técnicas que tienen como ese tinte, ¿no? Como esa línea. Entonces, hay gente que dice, no, pues a mí con Reiki me sanaron una fractura. Pues bravo, ¿no? Y será milagro de Dios, porque pues yo no soy muy adepto a este tipo de técnicas, ¿no? Sí las conozco, sí las desarrollé algún día, pero en realidad es otro rollo, es una onda medio esotérica muy sacada de onda, ¿no? No tiene fundamento, ¿va? Dana dice, ¿cuánto tiempo después de la cirugía podemos empezar tratamiento postquirúrgico y en cuánto tiempo? Pues ahora sí que te voy a contestar como todos los vicios, depende. Depende cuál es ¿cómo se llama? Lo que se haya cirugiado, por ejemplo, una cirugía de LSA, te puede tomar desde, no sé, 3 meses, o sea, 90 días a unos 6 meses de curación completa, pero para readaptarlo deportivamente hay pacientes que no te responden y a veces duran hasta 1 año. Entonces hay que también tener en cuenta cuáles son los tiempos de recuperación de cada uno de los tejidos que ha sufrido daño y que debemos de incluir dentro del criterio para formar un protocolo de tratamiento, pero pues más o menos te puede tardar de 3 meses a 1 año y medio, ¿sí? Eso todo va a depender mucho del esperancito intenso que tengamos de paciente, porque muchos, ya no me duele, ya no se me inflama, me regreso a correr y trácatelas, se vuelven a lesionar, ¿no? Entonces, pues ahí regresan esguinzados y toda la cosa y pues no es negocio. Bueno, para nosotros sí, pero no es negocio para el paciente. La práctica de la quiropraxia funciona dentro de la rehabilitación. No conozco mucho de quiropraxia. La verdad, yo lo único que he visto son técnicas de traumatología y ortopedia cuando hay luxaciones. Me ha tocado incluso asistir a un médico con alguna cuestión de una luxación de hombro, una luxación anterior de hombro, y pues nada más, ¿no? De la quiropraxia, de verdad, pues es una técnica que no la conozco al 100%, no la desapruebo, pues, pero pues es algo que no conozco y en realidad ahorita no me interesa mucho conocerlo, pues no me interesa aprenderlo. Puede funcionarle a algunos y otros, pues en realidad puede ser totalmente inocuo, ¿no? ¿Qué tan efectiva te ha resultado el uso de la acupuntura o terapias, etcétera? Pues tengo 17 años en esto, mano. ¿Qué te puedo decir? La acupuntura en la medicina tradicional china pues, tiene más de 6,000 años de práctica. Entonces, en realidad, aunque ahora se ha puesto mucho de moda la punción seca nace de la medicina tradicional china. Utiliza pues puntos gatillo como referente a la cuestión del dolor, pero es una técnica que a mí me ha resultado bastante. No en todos los pacientes la aplico, en realidad hay lesiones que no la ameritan. Debemos de ser como muy observadores y tener un criterio muy bien definido para poder aplicar la acupuntura, para poder aplicar las ventosas, para aprender a manipular, ya sea con masaje shiatsu, anmo, masaje tailandés, etcétera. Todo este tipo de técnicas orientales que, como les dije al principio, son complementos, no son tratamientos únicos, ¿sí? ¿Me ha funcionado? Sí me ha funcionado bien. Yo tengo 4 diplomados. Tengo uno en medicina tradicional china y acupuntura. Tengo otro en medicina coreana y acupuntura coreana en método SAM. Tengo otro diplomado en medicina tibetana y acupuntura tibetana. Y tengo un curso de especialización en método Ryodoraku y Hashi, que son técnicas japonesas,
Y son las técnicas que les digo, de ahí surge la variación de la punción seca, ¿sí? ¿Es conveniente trabajar con peso en pacientes con osteoporosis y cómo determinar? La verdad no sé. No tengo pacientes geriátricos, de verdad, ahí sí me declaro incompetente. No sé, realmente no me ha tocado, hasta ahorita no me ha tocado un solo paciente con osteoporosis. No sé, no te sé contestar esa pregunta. Si te puede servir, te puedo contactar con alguno de mis colegas que es fisioterapeuta geriátrico y él sí te puede dar mucho, ¿va? Ahí sí, de verdad, desconozco cómo se trabaje con ellos. Sí, se lo agradecería mucho porque mi paciente tiene 45 años, pero ya tiene osteoporosis. Entonces es menopáusica temprana. Sí, es una cosa hormonal por un problema que tuvo tiroideo. Ok. Habría que ver el grado de osteoporosis, si es grado 1 o grado 2, y vemos cómo está su densidad muscular, y a partir de ahí yo siento que podrías usar primero bandas de resistencia, y a partir de ahí empezar progresivamente a meterle pesos, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la cuestión del uso de pesos con personas con ese tipo de padecimientos, ¿va? Recordemos que tener una musculatura sana, una musculatura firme, nos da huesos firmes, nos da una estabilidad articular, etcétera. Pero yo siento que más bien sería ir progresivo con primero bandas de resistencia y a partir de ahí ver y experimentar con esa persona en específico qué tanto peso me pueda estar resistiendo a partir de los, no sé, 5 libras, 10 libras, etcétera. O sea, estar variando, ¿no? Pero igual en igual mándame mensaje y te digo, a lo mejor te puedo derivar o lo discutimos, porque sí son situaciones como muy en específico. Habría que ver bien el caso. Te lo agradezco, sí. No, pues de nada. ¿Cuál sería la lesión más común en personas que llevan su límite físico en alto? Híjole, fíjate que el fisicoculturismo ahorita está tomando mucho auge. Bueno, ya tiene muchos años, pero la cuestión es de que una de las lesiones más comunes son la atrofia muscular. Suena medio a contradicción, pero en fisicoculturistas de pronto se puede estar presentando cierta pérdida de masa muscular por la cuestión de el nivel de hormonas que están presentando. Otros serían los desgarros musculares y las distensiones tendinosas. El desgaste articular también, a partir de que con los pesos excesivos y las repeticiones constantes se pueden estar desgastando. Entonces, en resumidas cuentas, esas 3-4 lesiones que te comento son de lo más común en fisicoculturistas y sobre todo, pues el sobreentrenamiento, porque a veces algunos culturistas caen en vigorexia y en realidad es una situación ya de complementarlo con psiquiatría, con el entrenador y pues con el médico y el fisio. Ahí sí, ¿vale? Porque puede ser que, por ejemplo, cierto músculo, aunque lo entrenes bien y lleves una buena dieta, ya no crezca. Puede ser fatiga muscular, puede ser un síndrome de fatiga muscular. Es una situación un poquito extraña, llega a pasar, pero sería cuestión de ver por qué se está sobreestimulando este tejido y cómo se está sobreestimulando para saber cuál es la estrategia a seguir. Una, pues, obviamente, es el reposo, es un reposo absoluto de toda actividad física
y a partir de ahí se toman decisiones de cómo retornar a la actividad, ¿no? Pero es una cuestión también en que, por ejemplo, las chicas ahora que están entrenando mucho y que quieren, ay, pues quiero andar bien Kardashian, ¿no? O sea, ya con el duraznazo acá, pero como genética, pues no traen esa información, ¿no? Sí pueden desarrollar cierto aumento de masa muscular, pero en realidad, pues también la genética es muy dura, ¿no? Y si no traes esta información, muy probablemente no se pueda desarrollar. Sí se han dado casos de desarrollo muscular, de hipertrofia muscular, sí se han dado en algunos atletas un aumento de masa muscular sin pérdida de fibra musculotendinosa, pero en realidad ya es una cuestión de que el cuerpo tiene un tope, ¿sí? El cuerpo tiene un tope y muy probablemente también pueda estar presentándose ya cierta fatiga muscular o ya cierto nula respuesta al estímulo, ¿sí? Esté muy cansado, ¿verdad? Claro que sí, doctor Tanaka, a ver, dígame. Ok, buenas noches otra vez, molestando. Bueno, yo creo que es muy importante saber muchas cosas en cuestión de trauma y ortopedia porque en mi examen de VM titulación me pusieron una pregunta y aquí va lo siguiente. Me pusieron que un paciente tenía una fractura de diáfisis del peroné, una fractura y que tendría que ser quirúrgico con placas. Entonces, ese maestro era fisioterapeuta y no sabía que cuando hay operación, generalmente cuando es la diáfisis, no hay tanta, no hay mucha carga en peroné. Entonces, ¿por qué poner placa y para qué hacer ese tipo de intervenciones? Bueno, mi punto es lo siguiente, que porque nosotros tenemos el fisioterapeuta, tiene que saber cómo las técnicas quirúrgicas y también qué tipo de material para saber qué tipo de cargas le muestran. Y también yo hago énfasis y defiendo que el fisioterapeuta está como muy arraigado para hacer buenos diagnósticos. Yo en la sala de trauma veo a no les dicen fisioterapeutas, les dicen como muy despectivo, terapistas. Sí, terapistas, porque no saben leer una como radiografía. Ajá. Y en VM quitaron esa materia de radiografía cuando es muy importante para saber cuando hay una esclerosis, cuando hay una reducción de espacio articular o hay una fractura y saber por qué ya no es fractura. O sea, ya no es ¿cómo se dice? ¿Pequeño fractura? O sea, chiquita. ¿Fractura? ¿Cómo se dice? Una fisura. Fisura, ya no se dice fisura, se dice es fractura o fractura. Entonces, yo defiendo eso de fisioterapeuta porque nosotros también debemos saber eso. O sea, por tiempos de carga, tiempos de muchas cosas, porque me tocó un paciente hablando de LCA, de ligamento cruzado anterior. Tuve un paciente y vimos al paciente deportista, futbolista que jugó en Perú. Tenía retirado, tenía el ligamento cruzado roto y leímos la resonancia magnética y sí, no había nada. Pero él hacía su vida normal. Entonces, yo digo, sí se puede rehabilitar un paciente de ligamento cruzado anterior sin que tiene lesión del ligamento cruzado anterior, con fortalecimiento de cuádriceps, glúteo, isquiotibiales, etc. Elemental. Eso es elemental. Pero no saben. Déjate comento. Wakata. Sí, déjate comento. Y respondiendo a tu pregunta, porque también ya nos tenemos que ir. Tuve una paciente que es aerialista
ella practica lo que es telas aéreas y aro. Entonces, sufre una caída y se rompe el ligamento cruzado anterior y tuvo un desgarro de grado 2, si mal no recuerdo, en menisco. Entonces, su médico le dijo, ¿sabes qué? Te puedo hacer la cirugía o no. Tú dices, tú decides. El fortalecimiento de la pierna te va a tomar quizá un año para volver a practicar, o te pongo la cirugía, te hago la cirugía y en aproximadamente 6 meses ya estás de nuevo en práctica. O sea, también hay que hacer al paciente como muy consciente de qué tipo de lesión tiene, porque de repente si nada más se aventura a la cirugía, pues bueno, quizá a lo mejor la cirugía puede serla el mejor cirujano del mundo, pero el paciente no es el mejor paciente del mundo, ¿sí? Y su cuerpo no cicatriza y no se recupera como se esperaba, ¿no? Entonces, sí es muy bueno tomar en cuenta cuáles, como comentabas tú anteriormente, cuáles serían como las técnicas quirúrgicas y todo esto. Pero sería también muy bueno que la cuestión del fisioterapeuta determine pues cuál sería también una estrategia añadida a lo que dice el médico, ¿sí? O sea, que se tome a consideración su criterio. Y otra cosa, muchas de las escuelas de fisioterapia no están incluyendo en su currícula la cuestión de la materia de imagenología. En realidad son cursos separados. De hecho, yo tuve un curso aparte, yo tuve que tomar un curso aparte de imagenología para poder interpretar ecos, para poder saber qué veía yo en las resonancias magnéticas, en radiografías, etcétera, ¿no? Pero sí es muy Mario, importante. perdón que te interrumpa, te quisiera pedir el favorzote de 2 cositas. Primero, en lo que aquí platico rápido, a ver si me puedes escribir en el chat tu número celular o la página web donde pueden encontrar todos. Sabemos que traemos, la verdad es que es apasionante esto que está sucediendo. El tema de lesiones deportivas nos da para muchísimas cosas. La currícula que en muchas licenciaturas, como mencionaba el compañero Tanaka que platicaba, es una realidad que muchas universidades no tienen sus planes actualizados porque no lo permite, se tienen que actualizar cada 2 años, 3 años, y la verdad es que la evolución va avanzando. Entonces la educación continua es fundamental para poder completar lo que decía. Mario decía, yo tuve que tomar un curso y no uno, ha tomado muchísimos para mantenerse vigente y actualizado, porque en el 62 que acabaste la licenciatura, Mario, más o menos. No es cierto. Mario, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un placer que estés mira, abren vista de parlante y se están riendo varios. Elizabeth Aguilar está risa y risa, ya yo la estoy viendo, ¿eh? La que se ríe se lleva, Elizabeth. Chicos, yo también me río. Muchísimas gracias a todos por este webinar. Para nosotros es muy importante fomentar este tipo de cosas. Les pido, por favor, un detalle. A quien los haya invitado, comuníquense en este momento, les roba un minutito para que les haga llegar la información de la beca, el precio especial que tienen todos ustedes que se conectaron ahorita al webinar para nuestro... Comentar tan acá. Tenemos el diplomado en fisioterapia deportiva. Este diplomado tiene duración de 4 meses. Lo coordina el máster Mario Olea, que se encuentra aquí conectado para que puedan ustedes aprovechar este precio especial. 2 datos importantes. Súper profesionales que van a impartir el diplomado. 4 meses, 100% presencial con su sana distancia y es un grupo reducido. Por eso solo nos quedan 7 lugares. Entonces les pido que por favor nos contacten. Bueno, 7 lugares era antes de iniciar. No sé si ahorita ya entró alguien más. Les pido por favor que contacten a quien los invitó. Si nadie los invitó y se enteraron por obra del Espíritu Santo, que no creo que sea así, les pido que por favor puedan contactar a Vive del Deporte. Está aquí también Dulce, me está haciendo apoyo en este momento Dulce, poniendo en el chat su número telefónico para que la puedan contactar. O Brenda, que también lo está haciendo en este momento, poniendo su número celular, para que las puedan contactar y les den esta promoción. Ojo, la familia Vive del Deporte somos todos nosotros. Nuestro objetivo no es dar cursos simplemente, es que ustedes vivan de su pasión. Así como Mario, ya les platicará a todos los que se conecten al diplomado. Ha viajado por donde no se imaginan gracias a estar en el deporte. Me da envidia este desgraciado y se está grabando, ni modo.
Me da envidia este desgraciado. No, me da un gusto, es un gran amigo, pero sobre todo es un profesional. Mario, de corazón, muchísimas gracias. Gracias, Es amigo. una probadita. Él va a estar en 2 módulos, así que aprovechenlo. Tendremos también a 2 compañeras grandes profesionales del tema deportivo, entonces para que puedan estar con nosotros. Dulce, Brenda, muchísimas gracias a ustedes también. Fue un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Dimitri Tanaka de Yo Soy Tanaka. Gracias, yo creo que es muy importante. Pero para Guadalajara, que no es presencial, o no sé cómo puedo hacer para inscribirme. Ahorita te contactan, Tanaka. Ahí está el número telefónico. Si me haces favor de tomarlo, está en el chat. Ahí se encuentra para ponernos de acuerdo cuando venga el módulo online. Este va a ser 100% presencial. No tenemos el tipo de temas que se van a tratar si requieren que sea 100% presencial. Ok, gracias. Y aparte por el ponente, muy interesante, muy bueno, de deportivo. Gracias. Gracias, Sugoi desu ne, en japonés. Muy importante, gracias. Y bueno, vamos a inscribirnos. Gracias. Gracias, mano. Gracias.